Medicina psicobiológica. Claro, te comento, yo soy médico, para los que no me conocen. Sí, sí. Soy médico ya de hace 25 años, hice cardiología clínica, vengo un recorrido de la medicina tradicional y bueno, ya hace muchos años que vamos incursionando en otros saberes, ¿no? Nuevos que fueron surgiendo en los últimos años. Así es. Fines de... y bueno, es lo que se empezó junto con el doctor Callejón acá en Argentina, que fue uno de los primeros médicos que estuvo con el doctor Hammer en toda una historia en Europa. Así que se desarrolla toda esta corriente de tratar de integrar un poco lo biológico, lo psicológico, de empezar a tener una mirada más compleja, más amplia. Un poco, desde otro lado. Desde otros lugares. ¿De dónde sos? Yo soy oriundo de Arteaga. De Arteaga, claro. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Yo me formé en Rosario y bueno, después empecé a ir a Arteaga. Bueno, ahora vivo en Arteaga y viajo permanentemente. ¿Por qué se te dio por la medicina? Buena. ¿En qué momento de tu vida dijiste, voy a ser médico? De chiquito, todos quisimos ser médicos de chicos. Mirá, yo iba a ser veterinario. ¿Iba a ser veterinario? Mi papá veterinario. Ajá. Estudié después en la secundaria en la escuela agrotécnica. Bueno, tiene mucha relación. Estudié acá con amigos de Venado Tuerto, con Alejandro Simimbaki. ¿Sí? Sí, éramos de aquella camada. Ajá. Y bueno, y después, llegado el momento, ¿Empezaste la carrera veterinaria? No, me gustaba siempre la biología, ¿no? La biología. y bueno, después llegó el momento y me gustó la medicina, así que hice toda la carrera de medicina. Sí. Después me gustó la cardiología y después, un poco en el pueblo, había un médico, el doctor Vittori, que yo lo atendía por la parte cardiológica, y él había incursionado mucho en acupuntura. Era un médico, bueno, ya muy curioso, y esos médicos de pueblo, ¿viste? Claro. Y entonces yo siempre... Con mucha apertura, ¿no? Incursionando en técnicas... Sí, inclusive... porque en la medicina tenés de las dos ramas, o sea, tenés el médico estrictamente desde lo que viene lo que estudió en la facultad, claro, no se sale de ahí, claro. Y hay médicos que por ahí empiezan a incursionar en nuevas técnicas. Claro, bueno, fue así, me acuerdo que vino un amigo mío a hacerse un electrocardiograma para operarse de un problema de rodilla, y yo le insistí a ver si Adolfo, que en aquel momento tenía 86 años, y le digo, Adolfo, ¿por qué no le hacía acupuntura? Y Adolfo... Viste, esos médicos de medio mal hablado, me dijo, ¿por qué no me dejás de...? Muy confianza. Pero le digo, dale, que quiero ver... ¿Ya no trabajaba más? No. Ya se había retirado. Sí, pero teníamos largas conversaciones, ¿viste? Éramos muy amigos. Y bueno, y me acuerdo que vino con unas agujitas y le hizo unas preguntas y le puso un par de agujas y mi amigo nunca se operó. Muy bien. Y realmente eso para mí fue... abrir otro plano. Yo dije, acá hay una parte que no me enseñaron en la facultad. Claro. Así que bueno, a partir de ahí empecé a viajar a Buenos Aires, a la Sociedad de Acupuntura, y uno empieza a descubrir que hay otras maneras de abordar, ¿no? Entonces yo creo que la medicina tradicional es muy buena en todo lo agudo, cuando estamos en ciertos límites, en la patología aguda. Ahora, en las patologías crónicas hay otros abordajes. Sí, hay otros abordajes. Incluso siempre decimos, porque nosotros en nuestro programa tratamos todas las técnicas que hay desde lo científico y también desde el lado de la espiritualidad, como Reiki, como se ha tratado biodecodificación, claro. Pero siempre hablamos de que son complementarios al tratamiento médico, ¿no es cierto? En realidad yo creo que todo es un tratamiento médico. Hoy, mira, con el avance de los métodos diagnósticos, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, está el tema de las neurociencias. Hoy el poder ver al cerebro en funcionamiento nos permite ya muchas cosas que nos parecían inalcanzables. Inalcanzables. Cambiaron muchos paradigmas. Sí, totalmente. Hoy
Hoy ya hay, o sea, hoy no podemos, hoy el pensamiento no puede quedar fuera de ningún tratamiento. Claro. Hoy sabemos que lo que nosotros pensamos genera una sustancia química, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos de lo que nos está pasando en la vida, cómo lo interpretamos. Entonces eso en algún momento se discutió porque no se podía medir, o sea, el tema de la ciencia era solo lo que se podía medir. Claro. Fíjate vos que la acupuntura tiene 3000 años y sigue persistiendo. Y bueno, recién ahora con los últimos métodos de diagnóstico, hoy sabe que si uno pone una aguja en tal lado, se activa una zona del cerebro, y esa zona del cerebro es la que determina que algo se corrija o que algo no se corrija. O sea, ¿vos utilizás la acupuntura en tus métodos? Sí, claro. Sí, uso, o sea, yo digo, según el nivel de conflicto que uno tenga, es la herramienta para abordarlo, ¿no? Ya que sí, nosotros siempre decimos, si hay una patología aguda, si hay que operar, hay que operar, si hay que internar, internar. Ahora, si son patologías crónicas, que todavía hay capacidad de autorregulación del cuerpo, hay muchísimas técnicas. ¿Y por qué se producen esas patologías crónicas? Sí, depende de cuál sea también. Claro, y claro, en realidad es hay distintas teorías, o sea, ¿qué significa enfermedad, no? O sea, vamos por ahí. Hay distintas teorías de la enfermedad. Hay una teoría de la enfermedad que en realidad la palabra enfermo viene aparentemente de infirmitas, de aquel que perdía la firmeza. Exactamente. O sea, aquel que perdía la firmeza era el que, bueno, que había que acudir. Generalmente el que perdía la firmeza en los campos de batalla. Claro. Eran los que iban en primera fila, y antes de entrar los dos regimientos en choque, había gente que se caía. Entonces perdían la firmeza, ¿no? Entonces iban los médicos de aquella época a tratar de que se recuperen para que sigan al frente. Claro. Y después está la palabra salud, que significa estar sano y salvo. Así que nosotros pensamos que la salud y la enfermedad es un proceso que depende de la circunstancia en la vida que uno esté. Claro. Y depende en qué, digamos, qué mirada hace de este proceso. Entonces, si alguien que cae en el frente de batalla antes de entrar en combate, puede ser un problema o puede ser un beneficio. Claro. Para esa persona. Para esa persona. Claro, no para la batalla. No para el general. No para el general, exactamente. Pero para esa persona puede haber sido un hecho de defensa. El hecho de la parálisis y hacerse el muerto, digamos, es una manera de sobrevivir en ese momento. Es una estrategia de supervivencia. Eso venía absolutamente de una cuestión emocional. Eso es una cuestión bien biológica que tiene que ver con la supervivencia. Claro. Nosotros creemos que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la supervivencia. Inclusive la convivencia se transformó en una cuestión de supervivencia. O sea, los animales tratan de sobrevivir en comunidad. Hay animales solitarios, hay animales que viven en comunidad, y que tiene que ver con todo un proceso evolutivo. Claro. El último animal que aparece es el Homo sapiens, digamos, es Exacto. El Homo sapiens. La última evolución. Aparentemente fue lo único, ¿no? Pero que hay vida en la Tierra hace 4.000 millones de años. Nosotros tenemos muy en cuenta la evolución en todo esto, y creemos que la evolución se ha ido inscribiendo en nuestra manera de ser. Por ejemplo, nosotros hoy, ya en los años 40, MacLean empieza a hablar de un cerebro triuno, un cerebro que se le dice el cerebro reptiliano, que es un cerebro que tiene todas las funciones básicas de supervivencia. Comer, reproducirse y defenderse. Exacto. Como el animal, como un cocodrilo individual. Esa es una fábula que nosotros desarrollamos. Bien. En ese cocodrilo nosotros tenemos las funciones básicas y todavía las tenemos, que son todo lo que es la zona del tronco cerebral. Todo lo que es el tronco cerebral, que es el primer cerebro que aparece hace 500 millones de años, que es cuando aparece el reptil, nosotros seguimos teniendo esa función. Sigue estando. ¿No? Entonces, que es supervivencia pura, ¿no? Y es innata en todas las especies. Totalmente. Claro. Es poder alimentarse, reproducirse para que esa especie continúe y defenderse. Después, 200 millones de años, aparece el mamífero. Bien.
Aparece, por ejemplo, la vaca, ¿no? Claro. Y ahí aparece otro cerebro evolutivo, en realidad es lo que se llama el cerebro límbico, que es donde podemos empezar a entender la cuestión emocional. Por ejemplo, uno ve un animal y sabe qué emoción le está pasando, ¿no? Los mamíferos son más de expresar, o sea, se le pueden adivinar las emociones. Sí, y eso se expresa eso es inconsciente, ¿no? Eso lo describió muy bien Darwin, en la cual los mamíferos expresan, si vos querés, el estado de ánimo. Claro. Si no, bueno, ¿quién no tiene un perro? Sí. Y el perro uno continuamente está expresa, expresándonos sus emociones, sí. Así es. Sí. Entonces tenemos emociones que tienen que ver con una recompensa, o sea, con placer y dolor, ¿no? Claro. O sea, podemos pensar las emociones como algo positivo o negativo. Exacto. Entonces las emociones positivas es todo aquello que me acerca a algo, que me da curiosidad, y lo negativo es lo que provoca un rechazo. Interpreto como que corro algún riesgo. Claro. Y hablabas que los animales viven, algunos en solitario y otros en comunidad, y el ser humano es un animal de comunidad, ¿no es cierto? Nos hace muy bien vivir en comunidad. Claro, y hace 80.000 años, algunos dicen 200.000 años, que aparecen los primeros Homo sapiens. O sea, que empiezan a aparecer los... que venimos, digamos, le sacamos todo al mamífero, claro, y empezamos a sumar, empezó a aparecer algo que fue muy característico, que fue la posibilidad de oponer el pulgar. Y a partir de ahí usar la herramienta, y a partir de ahí un salto como nunca en la historia, que fue transformar la naturaleza y la realidad en función de lo que nosotros necesitamos. Es como que hasta hace 200.000 años, fíjate que estamos hablando de 4.000 millones de años, hasta hace 200.000 años. Poco plazo en relación a la historia en general, ¿no? De la Tierra, nada. Claro. Entonces, durante todo ese tiempo, nosotros como seres vivientes nos adaptamos a la naturaleza. Claro. O sea, si había en la época de frío, íbamos a la zona del Ecuador, claro. O sea, siempre nos eran nómades, iban trasladándose a medida de sus necesidades. Así es, siempre nos fuimos adaptando pasivamente a la naturaleza. El animal se adapta pasivamente. Exacto. En cambio, cuando aparece el hombre, aparece justamente la capacidad de transformar la naturaleza en función de lo que necesita. Y cada vez la agredimos más, ahora. Que desde aquel comienzo empezamos. Totalmente, es que ya la naturaleza no fue la misma con el hombre y el hombre no fue lo mismo con la naturaleza. Exacto. O sea, es como que es un cambio mutuo. Entonces aparece algo nuevo que es justamente el trabajo, y junto con el trabajo aparece la palabra. Ajá. Por lo tanto, nosotros, digamos, al cerebro reptiliano, digamos, al cocodrilo, a la vaca, se le sumó el filósofo, ¿no? Se le sumó Platón. El pensador. El pensador. Exacto. Aquel que puede pensar a futuro y puede pensar al pasado, cosa que los animales aparentemente no pueden. Y aparece la conciencia, ¿no? Claro. Que es un tema que es muy amplio para hablar, pero que en realidad es cómo interpreto la realidad y cómo la puedo transformar. Y desde ahí, todo lo que es nuestra realidad nos incide en nuestras conductas y en nuestra salud. Lógico. El tema es claro, en nuestra salud o en nuestra enfermedad. O nuestra enfermedad. El tema, entonces, yo en esa fábula que hacemos, entonces decimos, porque hoy el cerebro es el que, más las neurociencias, es el que digita todas las estrategias, ¿no? O sea, nosotros... es fundamental tomar conciencia de esto. Tomar conciencia. Porque la vida se nos iría facilitando mucho y se nos iría... encontraríamos soluciones mucho más prácticas porque están en nosotros mismos las mismas soluciones. Así es. El tema es que por eso te decía, de toda esa masa cerebral que tenemos, el 90-95% lo maneja todavía el cerebro animal. Ajá. Que es ese famoso subconsciente o inconsciente que no tiene un lugar físico como un hígado, un corazón, pero que se hace manifiesto cuando uno tiene síntomas. Claro. Y cuando uno tiene síntomas, tiene que empezar a pensar a ver qué significa y qué necesidad hay, ¿no?
Entonces, nosotros creemos que dentro del cerebro reptiliano, cuando el reptil se siente bajo amenaza, que es generalmente cuando la parte emocionalmente hay emociones negativas que uno dice, ahí aparecen conductas, estrategias de supervivencia, que son la huida, la parálisis, el ataque, pensemos en un cocodrilo, y pensemos en los mamíferos donde aparece la sumisión, ¿no? O sea, el mamífero, para poder pertenecer al grupo, porque sin el grupo no vivo, aparece la sumisión, la depresión. Entonces empezamos a tratar de comprender cuál es el lenguaje biológico que está expresando. Esa parte nuestra que es totalmente, diríamos que no es que es consciente, nadie se enferma porque, yo siempre digo, nadie se enferma porque quiere, ¿no? Ahora, de los estímulos que nosotros percibimos, o sea, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el equilibrio, hay montones de sentidos, es como yo percibo el mundo. Primero se entera, diríamos, el cerebro subconsciente. Que no lo traemos, o sea, no lo podemos traer a nuestro consciente. Milisegundos más tarde aparece en la conciencia, ahí aparece como un pensamiento. O sea, si yo de golpe una noche voy caminando y me encuentro con un Rottweiler de frente, me está ladrando. De frente empieza a aparecer un pensamiento de correr o de paralizarme, o de pelear, o de defenderme, pero en realidad esos pensamientos aparecen a partir de lo que siento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en cualquier enfermedad qué está expresando la enfermedad. Eso es fundamental. ¿Qué está expresando? Eso es lo que nosotros hemos trabajado mucho en tratar de ir relacionando las conductas celulares con las conductas animales, por ejemplo. ¿Y cómo llevamos a saber qué está expresando la enfermedad? Y la enfermedad, mira, a través de por eso que la medicina tradicional, todo lo que el avance de la medicina no lo podemos negar. No, absolutamente. Entonces, por ejemplo, desde siendo sumamente válida. Totalmente. Entonces, de una tomografía. Es la base. Es la base. Es a partir de lo que nosotros elaboramos estrategias. Porque el tema es poder comprender qué significa eso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, úlceras, en nosotros osteólisis, osteoporosis, en realidad son estrategias de las células que es como que se van, o sea, conductas de huida. ¿Así? Tenemos las parálisis, por ejemplo, la hipertensión arterial, el cuadro asmático, un cuadro de depresión, o sea, montones de síntomas clínicos que en realidad lo que me están expresando es que el paciente está paralizado. ¿Vos tratás tema de depresión también? Porque no es algo frecuente que un médico clínico te trate por la depresión, ya va para un psicólogo, un psiquiatra. No, desde ya que hay distintos grados, pero el tema es qué significa la depresión, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa para el paciente? Esperar, yo digo, acá en la zona hay dicho que dicen desencillar hasta que aclare, ¿no? Claro. Hay veces que yo siento, interpreto que no puedo hacer nada con lo que está pasando. Por lo tanto, ahí la biología toma una conducta clara de hacerte sobrevivir, pero lógico, a un costo energético mucho más bajo, en la cual puedo sobrevivir pero no convivir. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En la supervivencia o en la convivencia, no? Entonces, a partir de ahí, pensar no la enfermedad como, diríamos, la enfermedad como el lenguaje, ¿no? Entonces, alguien que está con un cuadro, diríamos, depresivo o un cuadro de apatía, de fatiga crónica, de, no sé, fibromialgia, de dolores generalizados, lo que tenemos que pensar, aparte de ayudarlo concretamente, tenemos que empezar a que el paciente empiece a tomar conciencia, el paciente y su grupo, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones de amenaza que está sintiendo? ¿Cuáles son las situaciones de amenaza que interpreta que la mejor manera de sobrevivir es paralizándose? Realmente interesante, ¿no? O sea que volvemos a destacar que lo que llamamos enfermedades son más, es más un síntoma o un llamado de atención de otra cuestión que podemos estar abordando. La enfermedad es un lenguaje. Es un lenguaje. Vamos a poner así. El lenguaje puede ser, pensemos en un bebé que llora.
Llora porque tiene una necesidad. Llora. Nosotros vemos que el bebé llora. Llora. Nosotros, entonces yo siempre digo, ¿para quién llora el bebé? El llanto es una gripe, digamos. El llanto es porque hay una necesidad no satisfecha. Claro. Y una necesidad no satisfecha en el vínculo. Por ejemplo, si un bebé llora de hambre, es porque no se le da de comer. No se le da de comer. O sea que el llanto es la expresión de una necesidad. Claro. En el vínculo siempre. Bien. Después el bebé aprende a hablar y ya no llora, ya pide. Ya pide. Quiero papa. Y después cuando somos grandes pedimos la carta y elegimos. Sí. O sea que la palabra evita el llanto, ¿no? Claro. El comunicarnos. Podemos empezar a comunicarnos. Ahora, el tema es que a veces falta ese vínculo y aparecen nuevos llantos, ¿no? Entonces nosotros pensémoslo así, la enfermedad como un llanto. Claro. Entonces hay una necesidad. Un llamado. Hay una necesidad que no se está resolviendo y una necesidad siempre relacionada con el vínculo. ¿Y cuáles son las técnicas que utilizas con la medicina La psicobiológica? En realidad, mira, las técnicas van surgiendo de la entrevista con la persona. Son varias las que abordás. Claro, es como te decía, pues depende del momento, depende de la circunstancia. Supongamos un paciente con hipertensión arterial, que es muy común, ¿no? Muy común en nuestra época. Claro, es que la mayoría de... ¿Estrés? Bueno, el estrés... ¿Pico de estrés? Bueno, el estrés, por ejemplo, el estrés se está viendo como algo, como una entidad propia, ¿no? Como ahora, el otro día hablaba con un amigo y le digo, ¿qué es el estrés? El estrés es no sé. Ajá. O sea, nosotros más que decir estamos estresados, tenemos que aprender a interpretar que no sé resolver ciertas cosas que la vida me presenta. Claro. Entonces, el estrés es toda una puesta en marcha de la biología que me permite sobrevivir. El que se estresa tiene más chances de sobrevivir, porque hay una necesidad que no se está planteando, que no se está resolviendo, y la biología pone en marcha mecanismos, o sea, de mayor fuerza en los músculos, mayor actividad cerebral, para lograr determinado objetivo. Ahora, el tema es cuando el objetivo se prolonga. Entonces yo digo, en la selva un león que no se estresa no come. Claro. Pero claro, ese estrés duraba... O sea, nosotros tenemos un sistema de estrés preparado para un tiempo más corto. El ritmo de vida que hoy llevamos, a veces nos llevan años encontrar resolución a nuestros problemas. O sea, que hay veces que estamos muchos años en estrés, o sea, sin encontrar la manera de resolver. Y aparte vivimos una sociedad que te vive planteando necesidades permanentes. Permanentemente. ¿No? Y te va sumando y va cada vez más necesidades. Entonces el estrés, o sea, hoy las enfermedades del estrés, por ejemplo, la hipertensión arterial, diabetes, insomnio, son todas entidades que expresan que estoy con una situación a resolver y no sé cómo. Claro. Entonces, ¿cómo abordar eso? Bueno, a veces necesitas medicamentos para ayudar si el proceso es muy prolongado, pero lo más importante es la toma de conciencia y la posibilidad o no que hay del paciente empezar a transformar su realidad. Exactamente. ¿Y qué pacientes van a visitarte? ¿Con qué patologías, con qué enfermedades? Mira, es muy variada. Es variado. Sí, es variado. Pero el tema es lo que más, inclusive me costó mucho tiempo a mí, los primeros profesores, yo les decía, bueno, ¿cómo tratamos la hipertensión? ¿No? Pues yo venía de la cardiología. Claro. Y me decían, ¿de quién? Digo, ¿cómo de quién? ¿La hipertensión? ¿Un paciente? Sí, pero ¿de quién? Entonces me costó mucho tiempo entender adaptarte eso. Totalmente, me costó hasta que, bueno, después entonces ya no existe más la hipertensión. Claro. Existe fulano con tal tipo de inconveniente, en la cual la interpretación simbólica que hace del hecho es que no puede resolver algo, pero que le genera tensión. Claro. Entonces, ya no es la hipertensión lo principal a tratar, sino que es poder que el paciente empiece a tomar conciencia y ver si esa amenaza que él siente es una amenaza, diríamos, objetiva, concreta o subjetiva. A ver, el organismo biológico, lo que te decía, ¿no? Si yo vengo y me enfrento a un Rottweiler y alguien me toma la presión, en ese momento puedo llegar a tener 19 de claro. presión.
no sería conveniente que me la bajen con ninguna pastilla. Porque necesitas en ese momento lo necesitas así. Claro. Ahora, ahí en ese caso es una cuestión de supervivencia objetiva. Claro. Ahora, después, ese Rottweiler a veces puede ser un examen, sí. El gerente del banco que me llama con el descubierto, que no llueve o que se inunda, o sea, todo lo que vivimos habitualmente. O sea, esa interpretación simbólica de la amenaza y del peligro, si no lo resignificamos, si no lo ponemos en palabra y no lo elaboramos, que es un proceso más trabajoso, no es sencillo, ¿no? Muchas veces logramos hacer que la biología salga de esa situación de amenaza y que podamos ponerlo en un concepto de búsqueda, ¿no? Exactamente. Una de las técnicas que se utilizan es la medicina de Hammer, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir a esto? ¿A qué se refiere cuando decimos medicina de Hammer o medicina germánica? Claro. Está bien, muy buena pregunta, porque realmente muchos pacientes me llaman y me dicen, usted hace la terapia de Hammer. Claro. No hay terapia de Hammer. Lo de Hammer fue, yo creo que fue un hito en la historia de la medicina que tal vez será reconocido en algún momento, porque en su momento no lo fue, incluso estuvo preso por... Así es. Pero no hay una terapia de Hammer. Hammer te ayuda a entender la enfermedad desde otro lugar. Claro. O sea, el gran descubrimiento de Hammer, gracias a la tomografía computada, fue poder objetivar cómo impactan los conflictos vinculares en una parte del cerebro y en esa parte del cerebro cómo se expresa en un órgano. Ajá. Hammer tuvo la desgracia de que un día lo llaman y le dicen que a su hijo le habían pegado un tiro, vamos a hacerlo. Sí. Uno se mete en internet y está muy bien descrito. Sí, sí. Pero en realidad él a los 6 meses desarrolla un cáncer testicular y su mujer un cáncer de mama. Ajá, exacto. Entonces él a partir de ahí empieza a hacer todo él dice, esto no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Empieza a buscar una relación. Así es. Y yo digo que empieza a ser un hecho, empieza a ser un estudio científico que habría que imitar, ¿no? Porque él empieza a hacer algo que es muy difícil encontrar en la ciencia, que es preguntarle a los pacientes por qué creen que se habían enfermado. Ajá. O sea, ya el saber, claro, fue un hecho, realmente a veces pasa medio desapercibido, sí, pero es un hecho para mí de una importancia enorme, porque ya el saber no es lo que lo tiene la ciencia, sino que el saber ya se lo das al paciente. Así es, que el paciente pueda empezar a pensarse y a conocerse y a poder relacionar esto que tengo con algo de mi vida cotidiana. ¿Eso es bueno entonces, empezar a pensar por qué nos enfermamos? Y en realidad creo que empezar a hacernos preguntas es lo importante, ¿no? Se dicen que lo más importante son las preguntas, porque a partir de las preguntas podemos investigar y desarrollar. Venimos de una sociedad acostumbrada a buscar respuestas siempre, claro, ¿no? Siempre hay un saber, es todo... Uno va al médico a buscar respuestas, de hecho. Claro. A ver, a que me diga qué es lo que tengo y cómo me curo. Claro. Claro, el tema es cuando la enfermedad suplantó al paciente, ¿no? A la persona. Entonces estudiaron modelos de enfermedades. Entonces Hammer empieza a hacer un trabajo, él empieza a ver que los pacientes, él empezó a estudiar mucho con cáncer, sí, y él empieza a ver que los pacientes, cuando le dan el diagnóstico, 6 meses, un año previo, habían tenido un hecho conflictivo, muy dramático, subjetivamente dramático, dice Hammer, en la cual sorpresivo y no verbalizado. Que no lo pudieron expresar. Así es. Entonces yo creo que de esos 3 criterios, por ejemplo, lo sorpresivo, todos tenemos cosas sorpresivas. Sí. La vida, padre. Así es. Ahora, cuando habla de lo subjetivamente dramático y la no verbalización, entra en el terreno humano, ¿no? Claro. Entonces la posibilidad de poner palabra o no a lo que me ocurre y el significado de lo que me ocurre. Entonces, ¿por qué esto? Porque a veces
él dice, uno puede decir, se te muere un hijo y tenés un cáncer de testículo, y no siempre es así. Claro. Porque es Claro. la subjetividad de cada uno en función de la historia, en función del momento, ¿no? Exacto. Pero él empieza a armar un O sistema. ha tenido gente que fallecido por cáncer de testículo sin haber tenido hijos. Pero simbólicamente significaba algo muy símbolo- importante. Algún significado simbólico tenía. Así es. Entonces él empieza a hacer una relación entre el órgano, el cerebro y la psiquis. Es como que de alguna manera todo el trabajo de Freud de casi 100 años Claro. logra verlo en una tomografía, en la cual empieza a ver imágenes en las tomografías y empieza como a describir un nuevo mapa cerebral. Es como que empieza a ver que cada órgano tiene una representación en una zona del cerebro. Claro. Entonces ese órgano, o sea, uno ve el órgano, entonces Sí. uno empieza a verlo más integralmente. Claro. No solo ve el órgano, sino que ve la zona del cerebro y puede, o sea, puede llegar muy, muy certeramente a cuál fue el hecho que estuvo viviendo, ¿no? Entonces eso que era muy subjetivo, Sí. que no había manera de medir, él lo empieza a medir. Por eso es científico, ¿no? Claro. Y cada uno que lo quiere medir lo puede medir y se puede repetir, porque en realidad la ciencia es cuando uno puede comparar el modelo en dos lugares distintos. Y esto es algo medianamente contemporáneo, es a partir del año 81, 1981, por ahí. Es muy nuevo. Es- Para lo que es la ciencia, Para lo que es la ciencia y para lo que es Así es. la época que estamos viviendo, es si pensamos que para recién la hace... historia de la humanidad, digamos, es muy nuevo. Y para la historia de la humanidad, recién hace 600 años que sabemos, que entendemos que la Tierra es redonda. Claro, esto O sea, es muy nuevo. es esto, muy ¿no? nuevo. O sea que esto es muy nuevito, pero bueno, pero yo creo que hay mucha información y Hammer creo que dejó eso, ¿no? Pudo relacionar, haber podido relacionar eso, y él lo que dice que en realidad la enfermedad es una estrategia para seguir vivo. O sea, es el que empieza, dice Hammer, que cuando ocurren estos hechos, en lo cual no lo puedo verbalizar y subjetivamente dramático, digamos, el que no puede resolver ese hecho es la psiquis y la parte humana. Entonces el que responde es la parte biológica. Por eso podemos comparar también con enfermedades que tienen los animales. Por eso esto en veterinaria también se usa, Viene muy y los relacionado. ingenieros agrónomos también, en todo ser vivo. Ajá. Realmente es un trabajo para conocerlo. Sí, seguro. Lo que pasa es que nosotros todo lo nuevo, Hay más escepticismo. hay resistencia, Hay ¿no? resistencia. ¿Y el mundo médico cómo lo toma? Es como hablábamos hoy, hay médicos que... Y mira, hoy, qué sé yo, Hammer, bueno, a veces está un poco estigmatizado, ¿no? Sí. Pero, De ahí también se desprende la biodecodificación, que ya... es claro, esa bala, hay toda una corriente muy interesante. Claro. Ahora, hoy, si uno lee neurociencias, Sí. es lo mismo que decir lo que dice Hammer, ¿no? O sea, Muchas cosas se van relacionando. Siempre Totalmente. todas las técnicas se van relacionando. hoy, como te decía, hoy poder estudiar el cerebro en vivo, Sí, entonces, no sé, hay una zona, por ejemplo, esto está muy en medicina del deporte, por ejemplo. Uno imagina una competencia y activa la zona del cerebro que la activa cuando está corriendo y huyendo. claro. Entonces, el cerebro, lo que se ha visto es que es como una estructura que arma estrategias. Claro. Entonces, generalmente tiene que armar estrategias nuevas, ¿no? Ir complejizándose. Pero cuando la situación que nos presenta la vida a veces es muy, como decía Hammer, ¿no? muy intensa, se activan programas biológicos que sirvieron en algún momento de la evolución. Exacto. O sea, por ejemplo, si nosotros acá ahora prendemos el aire acondicionado a 0 grados y nosotros seguimos charlando y Sin movernos en movimiento, en cualquier momento empezamos a temblar. empezaremos a movernos. Entonces el frío activó un programa biológico, que es el chucho de frío, para generar calor, Claro, para sobrevivir. exactamente. Si después viene la conciencia, y si yo te digo, Juan, Vamos, apaga el vamos, aire, que hace frío, si apaga el aparece aire. la palabra y la toma de conciencia, apagamos el aire o nos abrigamos Resolvemos el conflicto. o nos vamos. O nos vamos. Ahora, si nos quedamos con frío, Sí. el que toma el control es la evolución. Entonces, Y nosotros con frío podemos ya en 5 minutos dejamos de hablar de todas estas teorías y ya empezamos a decir, che, Juan, ¿qué hacemos con este frío? sí, seguro. Entonces estamos permanentemente entrando y saliendo
de programas biológicos, ¿no? O sea, todo hecho cotidiano nos lleva a esa entrada y salida de programas biológicos. Totalmente. Un dolor, por ejemplo. Cuando se nos genera un dolor me empieza a doler la rodilla. De un día para otro me empezó a doler la rodilla. ¿Qué puede significar eso? Mirá, voy al traumatólogo, me hace estudio y no me encuentra nada. Bueno, ahí interesante. Hay una zona del cerebro que se ha estudiado, por ejemplo, un estudio que no es muy simpático, pero se agarraron voluntarios y se le hacían resonancias con imágenes y se le pegaba un martillazo en la mano, ¿no? Ajá. Entonces se empezó a ver que se activa un área del cerebro. ¿Antes de imagen le pegaba un martillazo? No. Bien. Venía el martillazo y aparecía siempre una imagen en el cerebro que era el área del dolor. Claro. ¿No? Y después a esos mismos pacientes y a otros le hacían pensar situaciones muy dolorosas de su vida y se activaba la misma área. La misma área. O sea que el dolor físico y el dolor emocional se activa la misma área del cerebro. Así es. O sea que un dolor puede ser, yo digo, por un martillazo objetivo o puede ser por un recuerdo. O puede ser por una acción a futura. Pero el dolor siempre significa estratégicamente es una parálisis. Claro. Porque el dolor, ¿qué significa el dolor? No sigas. Es parar, exacto. ¿No? Es parar, ¿por qué? Porque avanzar es peligroso. Eso es lo que interpreta una parte nuestra que no es consciente, o sea, pero se hace consciente con el dolor. Sí. Ahora, ¿qué significa el dolor? Si yo tapo el dolor, no termino de resolver. Exacto. Entonces, un dolor de rodilla, habrá que ver esa persona, qué persona, significado tiene la rodilla, qué significado. Entonces, en función de la articulación, o sea, nosotros sabemos que las articulaciones, sabemos que tiene. Hablamos de flexibilidad. Ya la flexibilidad, mantenerse firme como un granadero. Claro. Uno para cambiar de rumbo tiene que flexionar la rodilla. Exacto. Uno para arrodillarse o para no arrodillarse. Entonces. Ya no es el dolor de rodilla, sino que es la historia de esa persona y que viene con la rodilla consciente, ¿no? Porque antes no era consciente de la rodilla. Claro. O sea, uno cuando tiene que tomar una decisión en la vida no piensa en la rodilla. No pienso en el dolor que me va a provocar esa decisión. Así es. Ahora, ¿qué hago con ese dolor de rodilla? Salvo en el dolor emocional. Pienso, bueno, esta decisión me puede llegar a ocasionar tal cuestión emocional. Sí, pero cuando te aparece el dolor de rodilla, muchas veces uno se olvida de esa situación emocional. No lo tiene en cuenta. Y culturalmente empezamos a ver si hay un artrosis. Claro. Que a veces hay artrosis. Si es una artrosis, si es. Así es. Sí. Entonces, esa rodilla es el emergente. Entonces, ahí es que hacemos con ese emergente. Y incluso, si hay una lesión en el ligamento, ¿también suele venir por una cuestión emocional? ¿La lesión? Y mira, estoy operado de las dos rodillas. Juan, me parece. Lo has trabajado bastante. Así que soy especialista en rodillas. Y siempre que me rompí la rodilla es por. ¿Venías de algo? Mucha sobreexigencia. Venías de mucha sobreexigencia. Mucha sobreexigencia, no disfrutar a veces de algunas cosas. A ver, te lo digo a nivel personal. No, tal cual, que sirve muchísimo, porque me gusta esto de buscar ejemplos prácticos porque la gente se siente identificada con eso, porque. Aparte todo esto viene de las consultas y de. Sí. Por eso te decía, lo de Hammer no viene de una hipótesis, viene de algo concreto. Sí. O sea, ¿qué te pasó que te enfermaste? Claro. Y todos tenemos historias. ¿Y podemos consultarte para prevenir? ¿Nuestro cuerpo tiene alguna predisposición a alguna enfermedad? ¿Podemos preverlo? Mira, yo digo, a través del conocimiento prevenimos. Sí. Es la única manera. Hoy nosotros somos seres. ¿Y cómo trabajamos nuestro autoconocimiento? Y tenemos que conocernos. Nosotros tenemos que conocernos. Ya a esta altura, en este momento de las ciencias, yo tengo que empezar a conocerme. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo actúo? ¿Qué patrones repetitivos tengo? Entonces, si a mí me duele la rodilla y siempre tengo el mismo patrón repetitivo. El tema de conocernos implica hacernos cargo de un montón de cosas que por ahí estamos dispuestos a hacernos cargo. Y yo creo que sí, a ver, esto es una cuestión que tiene que ver con la educación. Claro. O sea, ¿cuántas veces nos enseñan de chicos? Es que incluso reconociéndonos y haciéndonos cargos, vamos a
a salvar muchas de otras cuestiones que van a ser peor a lo que hoy estamos transitando, seguro. Pero es salir de la zona de confort, es empezar a buscar. Yo creo que cuando uno conoce, en uno. Así, cuando uno conoce, decide de su vida. Pero cuando uno no conoce, no decide. Exacto. Entonces vos decís, bueno, decidí. ¿Qué vamos a decidir si no conocemos? Si no sé. O sea, de la piel para adentro no nos conocemos. Claro. Entonces, creo que eso es un poco la propuesta. La propuesta nuestra es, bueno, de ya abordar desde la sintomatología. O sea, esto no significa que uno diga, no, el dolor hasta que, bueno, no, a veces hay un montón de técnicas, porque uno cuando vos salís, del dolor podés pensar mejor estrategias, ¿no? Claro. Pensar con dolor es muy difícil. Y sí, sí. Entonces, por eso... Acudimos a calmantes, acudimos a la medicina. Por eso todo lo que se sabe... Y empezar a trabajar en base a eso. Todo lo que evolucionó la ciencia hasta hoy no la podemos dejar. No, absolutamente. O sea, uno nunca... Todo se complementa. Nunca quiere llegar a dar morfina, pero hay momentos que la situación te amerita eso, ¿no? Entonces, por eso, es según el nivel de conflicto, el nivel de herramientas que a veces tenemos, ¿no? Y en el tema del autoconocimiento, cada uno también puede buscar su técnica para autoconocernos, ¿no? Existen varias, existe la terapia, el psicoanálisis, existe la meditación. De ahí uno... si no, incluso por ahí, estar dispuesto a empezar a pensar en uno mismo sin recurrir a alguien más. Hay gente que dice, yo soy autosuficiente y puedo yo empezar a resolverlo. Y si no, está bueno también esto, incursionar en alguna consulta terapéutica, alguna consulta psicológica, empezar a hacer meditación, acercarse en algún centro donde se empieza uno a hacer una introspección y empezar ahí a encontrar qué es lo que nos pasa interiormente. Esto tendríamos que empezar de un sistema educativo, tendría que ser, absolutamente, ¿no? O sea, que en la escuela, que en el colegio nos enseñen a ver qué sentimos, qué hacemos con eso que sentimos. De ya que es una cuestión compleja esto. Sí. Con respecto a la medicina, yo creo que cuando vos tenés el síntoma, yo a veces hablo con las personas y digo, mira, ojalá nunca hubiésemos llegado a esta situación, pero en la situación en la que estás, amerita que vos empieces a conocer qué significa lo que te está pasando, qué verdad hay en esa enfermedad. Porque a partir de ahí podemos transformar algo. Claro. Porque hay también una corriente que dice que nosotros la realidad no la podemos transformar, y no. Justamente somos humanos porque podemos generar esto, transformar, que el animal nunca hubiese podido generar un micrófono y nunca puede una cámara para que otros no estén viendo. Eso es producto del ser humano. Entonces, la pasividad, cuando el sistema, cuando nosotros no podemos seguir adaptando, no podemos seguir transformando, es cuando nos paralizamos. Exacto. Y nos pasa a todos. Por ejemplo, hoy, mira, me tocaste justo varios, pero se verá acá. Veo, ves que tengo un herpes, ¿no? No es una cuestión estética, sino que es una... A ver, son inconvenientes. Tengo un hijo de 16 años, en la cual, bueno, se va a vivir a Rosario. Es un desprendimiento. Y se va a poner por algo lindo, va a hacer deporte, va a jugar, pero lo siento como lo sentí como una pérdida, exacto, como una separación. Es una separación, sí, el herpes es una es desvinculación, es una separación. Es ese no contacto, ¿no? Exactamente. Y nos pasa a todos, ¿viste? Sí. El tema es qué hacemos cuando nos pasa, cómo lo interpreto, qué significa esto, ¿no? Sí. Porque si yo puedo entender qué significa esto de los afectos, bueno, buscaré la manera de estar más cerca, de ver cómo charlo, cómo uso las redes, para no sufrirlo tanto. Exacto. Ahora, el sufrimiento es parte de la vida. Sí, es parte de eso. Y las fracturas, por ejemplo, cuando alguien se fractura... ¿No es accidental una fractura? Imagínate en nuestra historia evolutiva los animales se fracturaban y había una manera de curarse. Que era quedarse quieto. Era quedándose quieto. Bueno, después se pusieron a la tablilla. Hoy armamos lindos yesos, clavos, todo lo que y eso favorece. Pero hay cuestiones biológicas que, si la entendemos, empezamos a entender que hay una lógica biológica que tiene que ver con la supervivencia. Exacto. Y nosotros podemos empezar a pensar la enfermedad donde qué inconveniente está teniendo esa persona en la supervivencia o en la convivencia, porque nosotros, qué sé yo, el hecho de que un hijo se vaya o que alguien, un ser querido, no estés más, nosotros somos seres, el ser humano es el animal más social que existe.
Somos animales prematuros. Sí. De hecho, vivimos nos sana vivir en comunidad. Es que nosotros... Cuando nos aislamos, nos volvemos a enfermar. El ser humano es el animal que solo no vive, es el único animal que nace prematuro. Sí. Nacemos sin ver, sin dientes, caminar, sin capacidad de resolver. Sí. Por eso el vínculo. Sí. Por eso el vínculo. Y por eso está tan en los genes nuestros, está que sin el otro yo no puedo vivir. Exacto. Por eso que el miedo a la pérdida, el miedo a la separación, el miedo a quedarme excluido, hace que se activen mecanismos emocionales de lo más diversos, ¿no? ¿Vos trabajás con algún tipo de análisis? ¿Hacés a tus pacientes algún análisis, algún no sé cómo estudio que te indique, que te dé algunos parámetros? Mira, uno trata de... ¿O trabajás con los análisis convencionales, un análisis de sangre, alguna ecografía o alguna tomografía? En realidad, mira, esto lo podemos entender así. Vieron que hoy cualquiera en el celular puede saber si va a llover o no. Sí. Bastante aproximado. En el sistema meteorológico, por ejemplo, tuvo cada vez más certeza porque cada vez pudo ver más variables. Bien. Al tener cada vez más variables, vos podés predecir con mayor probabilidad, nunca a 100%. En definitiva, cuando el paciente viene con un malestar, nosotros empezamos a buscar variables. Porque somos sistemas no lineales, abiertos. Entonces uno empieza a buscar variables, desde variables por imágenes, por ejemplo, puede pedir una tomografía, resonancia, ecografía, análisis, hasta variables que a veces todavía no hay manera de objetivarla. Por ejemplo, la tristemia todavía no se pudo medir. Claro. La alegremia. No se puede medir. La moremia. Por suerte, ¿no? Sí. El día que podamos medir eso. El día que podamos medir el amor, se terminaron los terminaron un montón de cosas. Claro, entonces hay muchas. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la mayor cantidad de variables posibles. Y hay incluso enfermedades que tengo la sensación, o hablando con gente, en los últimos tiempos se fueron desarrollando más que en el pasado. Por ejemplo, un problema de tiroides. Hoy en día, muchos dicen por el agua, ¿de dónde proviene el hipotiroidismo? Mirá, las tiroides tienen embriológica, evolutivamente, fueron glandulitas cuando nosotros éramos como una lombriz, atrapábamos el alimento, lo digeríamos y lo eliminábamos. Sí. Entonces teníamos las tiroides en la zona de entrada y en la zona de salida. Ajá. Y las tiroides eran la encargada de acelerar o enlentecer todo ese movimiento. El proceso ese. Así es. Después, con la cuestión evolutiva, quedó nada más que en la zona del cuello. Pero esas tiroides de origen embriológico del endodermo es la que se encarga de poder lograr cosas. Y está muy relacionada con los tiempos. Exacto. O sea, lograr qué, y ahí va a venir de cada uno, ¿no? Lograr un cambio de personalidad, lograr un objetivo en la vida, lograr que algo pase rápido o que algo pase más despacio. Ajá. O sea, tiene que ver mucho con la idea del tiempo. Con el tema del tiempo. Y hoy el tiempo se ha transformado en una cuestión de supervivencia. Sí. En el animal no tiene reloj. Claro. Para nosotros, fundamental. Hoy el tiempo pasó a ser una variable que... tenemos que ganar tiempo. Ganar tiempo o nos determina para muchas cosas. Así es. Y las mujeres son las más, con el tema del tiempo, propensas, el tema de género, no es que las mujeres tengan un déficit evolutivo, sino que socialmente las mujeres en esta sociedad tienen que adaptarse y tienen que tener el día con más tiempo a veces, claro, ¿no? Sí. Por lo tanto, a veces más a contratiempo. Pero es que tienen que, o sea, a ver, las mujeres generalmente tienen doble trabajo habitualmente, ¿no? Sí. El trabajo económico, el trabajo familiar, tienen otro tema del tiempo, que es cómo cambia su cuerpo en relación con la edad. Con la edad y... O sea, el concepto el tiempo de los periodos menstruales. O sea, el tema tiempo para las mujeres es todo un tema. Es fundamental. Entonces, muchas veces hay que tratar o sea, con cada persona ver qué significa eso. O sea, la idea de no envejecer. Hoy queremos
alargar lo que significa la menopausia, claro. O sea, procesos naturales que socialmente tienen otro significado. Claro. Entonces las tiroides tienen que ver mucho con el tiempo. Entonces tiene mucho que ver con esta realidad que hoy estamos viviendo, que a lo mejor en el pasado no estábamos tan pendientes de la cuestión tiempo, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, de ahí viene también el incremento de esta situación. Yo a veces en broma digo con mi amigo, es como que las tiroides empiezan a trabajar el reglamento. Ah, claro. Exacto. Entonces las tiroides... El sindicato de tiroides decretó... Las tiroides dijeron, mira, esta sociedad al ritmo que va... Al ritmo que va no me conviene. Es demasiado. Así es. Y bueno, a veces la pastillita te acelera, ¿no? Claro. Bueno, te ayuda a adaptarte, bueno, pero si en todo ese proceso uno puede resignificar esto del tiempo... Podemos normalizar nuestra tiroide y podemos empezar en el caso de que haya nódulos de tiroides, por ejemplo, que la tiroide esté trabajando mal, ¿eso se puede normalizar? Mira, paralelamente al tratamiento que vengas haciendo. No sé si normalizar, pero a veces uno puede... Depende, por eso, todo depende, ¿no? Depende de la persona. De la persona y su entorno. Claro. Y su circunstancia. El hombre es en función de su circunstancia. Por lo tanto, ahí esas variables también son importantes en el tratamiento. Exacto. Entonces, a veces uno... Me acuerdo, yo siempre tengo un caso de un paciente que me viene a ver por fatiga crónica, depresión, falta de líbido, en la cual venía tomando energizantes, etcétera, etcétera. Entonces yo le pregunto en qué trabajaba. Y me dice, bueno, yo trabajo en una multinacional, y le digo, ¿cuántas horas trabajas? 16. Y desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo son entre 12 y 13 horas. Claro. Entonces le digo, bueno, mira, me parece que tu cocodrilo y tu sistema biológico está perfecto, le digo. Sí. Y él me dice, bueno, pero está bien, pero ¿cómo hago para adaptarme a este mundo? Entonces le digo, o cambiar de trabajo o tratar de pelear por condiciones de trabajo, por otras condiciones de trabajo, ¿no? Que yo creo que hoy un poco las empresas, te digo más, hoy un tema, porque esto también a la empresa le conviene que su personal esté sano y contento. Hoy es como logramos, o sea, la producción, el trabajo son una de las cosas que, por eso el trabajo nos hace como persona. Es la cuestión que a lo mejor también si él trabaja 8 horas no va a tener la misma rentabilidad que en las 12. Claro, ese es otro tema para discutir, pero en realidad es como... quizás solucione su problema de fatiga, pero le va a surgir alguna... Sí, siempre van a aparecer conflictos. Exacto. O sea, la vida es sí, continuamente. A ver, esto es como el fútbol, ¿viste? Todos los días enfrentás al mismo rival, pero nunca el partido es el mismo. Se van complejizando las jugadas y uno se tiene que ir complejizando. Entonces, por eso te decía, ¿cuál es el abordaje de esa persona? Entonces uno podrá decir, bueno, pero no. Es interesante ese estudio porque hay un estudio que se hace, que yo siempre se los cuento a los pacientes, que se agarran 2 grupos de lauchitas y se las ponen en jaulas metálicas. Y los investigadores le hacen descargas eléctricas, situación que genera un estrés terrible, ¿no? Sí. Bueno, a este grupo nunca le avisan. Pasan en cualquier momento y va el chispazo. Y a este grupo, 5 segundos antes le hacen sonar una campanita. Entonces, después de un tiempo, estudian el estómago donde hacen úlcera de estrés. Y encuentran que en este grupo de lauchitas, el promedio es de 1 centímetro la úlcera. Entonces, comparado con el que le avisan. Entonces, ¿qué pasará con el que le avisan, no? Claro. El que no le avisaban, una úlcera de 1 centímetro. 1 centímetro. Sí. Al que le hacen sonar la campana 5 segundos antes, 2 centímetros. 1 milímetro. Menos. Yo pensé que iba a ser interesante. Yo también, pero cuando estoy... Entonces, 1 milímetro. Claro. ¿Esto qué significa? Que se preparaba. Entonces yo digo, nosotros somos las lauchitas. Sí. La jaula es el mundo en el que vivimos. Exacto.
O sea, la que no fue avisada vive continuamente en estrés. Así o sea, es. Su estrés es permanente porque no sabe en Así qué es. momento le viene la descarga. Así es. Entonces la jaula es el mundo en el que vivimos. Los chispazos eléctricos son todas las cosas Sí, que no me gustan Exacto. y que no dependen de mí. Sí. Ahora, ¿cómo hago para evitar el impacto biológico? Nosotros como médicos tenemos que tratar de ayudar a que el paciente tenga el menor impacto biológico. Claro. Entonces, el tema es hacer sonar la campanita. Hacer sonar. Y hacer sonar la campana es la conciencia. Es tener claro, es saber cuáles son las cosas de mi vida que no me gustan, que me hacen mal. Claro. Me hace el mal que me maltraten, me hace el mal que me echen del trabajo, me hace el mal que... Sí, tomar conciencia de... Así es. Incluso de la convivencia diaria. Me hace mal la discusión con mi pareja, o la discusión con mi hijo, la discusión en el plano laboral. Totalmente. O cualquier situación de estrés que no... Totalmente. Entonces no es que, a veces no podemos cambiar la jaula y no podemos hacer... Cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar el modo en cómo nos tomamos las cosas. Pero sí podemos disminuir el impacto biológico. Exacto. Y en esa toma de conciencia cuando podamos transformar. Algo se entiende. Quiero ser que... Sí. ¿Eh? No, muy claro, muy claro. Porque muy claro. es interesante eso, ¿no? Entender Exactamente. cómo me pienso, ¿no? Porque hoy tenemos cerca de 60.000 pensamientos por día. Entonces yo digo a los pacientes, algunos que están internados, le digo, mira, haz cuenta que te ponemos un suero Sí. y acá te ponemos pensamientos negativos Y acá pensamientos positivos. Bien, ¿cuál te gustaría que entre? Y todos dicen el positivo. Sí. Está bien, pero el cerebro le va a dar paso al negativo y no al positivo. Ajá. ¿Por qué? Porque el cerebro, si resuelve lo negativo, Sí. tiene más ventaja para sobrevivir. Para sobrevivir. Por eso que muchas corrientes de positivismo son importantes, pero si no resolvemos lo negativo, si yo no reconozco qué situación son Claro. las que... A ver, ¿cómo hago para hablar con mi hijo? ¿Cómo hago para hablar con mi señora? ¿Cómo hablar Sí, para dialogar y que no es un conflicto. con exacto. mi suegra? Sí, Con mi nuera, claro. con el yerno. Fíjate que todas palabras que son ya conflictivas. Sí. La que no era para mi hijo. Claro, exactamente, la nuera. El que no vio. Exacto, no vio. Entonces son palabras, entonces las palabras están llenas de significado. Exacto. De un significado que tiene que ver con la historia, con la humanidad. Ajá. Entonces, desde ya que quiero que me pase este suero. Sí. Pero tengo que resolver el otro. Pero no vivimos en una realidad. Sí. Entonces, si yo soy consciente de este suero y este suero lo pongo en palabras, lo pongo en acciones humanas, Sí. lo biológico funciona menos. ¿Vos trabajás con alguna medicación o con medicación tradicional, recetás? Claro, sí, yo receto según la necesidad. Uso mucho dentro de los medicamentos tradicionales y también uso homeopatía. Medicina homeopática. Entonces algunos me preguntan, bueno, pero ¿cómo actúan los medicamentos? ¿No? Sí. Entonces yo pongo ejemplo qué es lo que nosotros intentamos hacer con el medicamento. Entonces un medicamento es como una mano. Sí. La mano te puede pegar o te puede acariciar. O te puedes saludar. Bien. Los medicamentos actúan, los medicamentos alopáticos generalmente uno lo que busca es frenar un proceso biológico. El medicamento alopático es lo clásico que tenemos en cualquier farmacia. Lo clásico. Por ejemplo, uno cuando da un antihipertensivo sí. busca frenar un proceso biológico porque interpreta que si eso sigue es peor. Es necesario. Sí. O cuando inyecta un corticoide. O cuando da un quimioterápico. Sí. Lo que uno hace es frenar un proceso. Exacto. Por eso, lo que uno busca es frenar un proceso biológico. Sí. ¿Sí? Bien, no puedo dormir, te tomas un Dormicum, te dormís. Y te dormís. Bien. Entonces, hay que ver uno que busca. Uno puede bloquear el proceso biológico o también puede estimular un proceso biológico. Entonces, cuando uno busca estimular, tiene que dar medicinas de muy baja dosis o donde aparecen todo lo que son las medicinas vibracionales. Claro. Entonces, yo digo, con una mano yo te puedo pegar y te digo, te va a doler. Y vos te pego y vos me decís, no me duele. No me dolió. Te pego 3 y Y ya empieza ya te a empieza a molestar. doler. Entonces yo sé qué pasa si te pego. Ahora no sé qué pasa si te acaricio, Juan. Claro. ¿Por qué? Porque ya no depende de mí, depende de cómo estás vos. Sí, me entendí. Ahora, una caricia nunca va a generar Lo mismo. algo que vos no quieras. Claro. Por lo tanto, los efectos indeseables
Son distintos. Claro. Ahora, lo que pasa es que algunos dicen, bueno, pero ¿qué es lo que genera esto? Y depende del momento. Yo digo, tu pareja te acaricia todos los días y no todos los días sentís lo mismo. No, seguramente. Entonces ya no depende de la caricia. Claro. Pero sí es importante el estímulo. Porque lo que nosotros somos seres de estímulos. Sí. Reaccionamos ante los estímulos. Nosotros cada vez que respiramos estamos metiendo un estímulo que es el oxígeno, que es un gas irritativo, ¿no? Fíjense que cuando hay un incendio no hay que abrir. No hay que oxigenar. No hay que oxigenar porque es totalmente reactivo. O sea que nosotros somos producto del estímulo. Sí. El tema es qué tipo de estímulo. ¿Un estímulo que me ayude a crecer o un estímulo que me reprima? Uno cuando tiene un hijo le da una caricia y el chico dice, este es un malcriado. Sí, sí. Y después para criarlo bien... Sí. Lo chirlas. Pones límites, digamos. Bien, entonces pensemos los medicamentos también desde ese lugar. También desde ese lado. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y también en el tema de la medicina se habla mucho de que hay muchos negocios perpetuados donde los cambios son, así como se dice que ya existe el vehículo que funciona a agua, pero el negocio es vender combustible, en la medicina también hay mucho de eso, ¿no es cierto? Y hay muchas teorías conspirativas, ¿viste? Sí. En realidad, qué sé yo, es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema complejo, es parte del ser humano. Yo creo que el tema es, todo sirve, el tema es cuándo necesitas usarlo. Exacto. A veces el abuso es como todo. Sí, sí. Sí, pero todas las medicinas todo en su justa sirven. medida. Yo creo que todo lo que ha evolucionado la ciencia hasta hoy tenemos que aprovecharnos sí, sí. y saber en qué momento usarla, ¿no? Exactamente.